Yo por ahí para simplificarles un poco con respecto al campus, yo hay dos lugares en donde publico las cosas, no uso mucho más de lo que ofrece acá. De hecho, antes había, cuando aprendía que podías sacar algunas de los botones, miren, puedo mostrarles, presentar ahí, toda tu pantalla. Eso lo noté y te agradezco que sacaste cosas porque en otra materia el profesor nos puso como 10 secciones y también Ah, me re pierdo. La mitad por ahí está vacía, pero ah. Claro, no, sí, yo me enteré que podía sacar y poner, porque de hecho le faltaban clases. ¿Ustedes están viendo ahí? ¿Ven mi sí se pantalla? ve, Bueno, esta sí. clase no la tenía en este aula, pero en otros sí. Entonces aprendía que lo podía agregar, lo agregué. Entonces yo publico todas las clases acá, pongo todos los archivos acá, pero ustedes casi que acá no tienen que ingresar porque si ustedes entran a clases y vamos al de Vygotsky, tienen el enlace del texto. Así que ahí está cara de Bogoncho. Eh, acá no hice el enlace del texto, ¿no? No enlacé ningún texto. ¿Ven? Mira, bueno, acá le pifié yo. Bueno, tienen enlace al foro, pero acá tendría que haber enlazado yo en los textos. Y no lo hice. Bueno, error mío. Nos faltó, pero en general sí lo haces. Pero Sí, esos en este, bueno. están ahí, me parece, en el otro, Ah, es porque los había enlazado acá. en el anterior. Claro. Bueno, esto quería mostrarles nomás. Que seguramente que lo vienen haciendo. Pero esto mismo ustedes lo pueden acceder si van a los archivos. De hecho, en los archivos ya están todos los textos que necesitamos subidos, de hecho hay demás. Y después el otro lugar donde publico cosas es en el foro, donde estamos haciendo los intercambios. Acá recién em, Ani me recomendaba que le pusiera números, así que les voy a poner números a los foros, 1, 2, 3, 4, 5, para que sepan en dónde ya participaron, en dónde no, y bueno, por ahí organiza un poquito mejor. ¿Qué les parece? Sí, me parece, está bien. Vamos a hacer ese cambio. Cualquier otro cambio que se les ocurra, que les parece que va a facilitar la tarea, encantado. Bueno, vamos a hablar un poquito de didáctica. ¿Qué les parece? En principio, por ahí lo que habíamos hablado es que la semana que viene era el primer parcial. Yo les voy a proponer, no sé cómo vienen ustedes con las lecturas, porque de lo que venimos leyendo y lo que venimos viendo en clase, hoy vamos a ver los textos que faltan, que es sobre currículum más que nada. Y hay una parte del texto de Festermacher y Soltis en la que yo no hablé específicamente, que es la parte de los enfoques específicamente, pero eso lo podemos trabajar hoy también para terminar de cerrarlo. Y en el foro que voy a publicar hoy podemos hablar un poquito de los enfoques y un poquito de los textos nuevos de currículum, o más bien dicho, del concepto de currículum específicamente. Así que ese sería el plan de trabajo de hoy. Entonces, podemos dejar la clase que viene como de repaso, grabo un video integrador, digamos, tanto de enseñanza como de currículum, y subo un video también que sea integrador. Entonces tenemos estas 2 semanas antes del primer examen de didáctica. ¿Sí? Bien. También la clase que viene lo más probable es que suba un modelo de examen, así ustedes también ven de qué se trata más o menos.
El Perdón, primer examen, me perdí. ¿El examen entonces es la semana que viene o no? no, la siguiente, Ok, la que otra, ok. sí, que cae. Después esto lo publico 9. en el texto, 9 de octubre. Y otra Bien, consulta, ¿todo lo que estamos diciendo sí. ahora aplica a didáctica general y después por separado hablamos de aproximación o estamos hablando de las dos materias? No, no, hablamos de didáctica ahora Ah, ok, y cuando cortamos hablamos de aproximación, que es ok. saber lo que estamos haciendo. Las dos materias tienen dos lógicas diferentes, no sé si lo habrán notado, traté de transmitirlo de alguna manera, pero didáctica general tiene, digamos, la lógica más tradicional de materia, que es leer textos, a hacer actividades y rendir examen. Sería así algún trabajo práctico. En cambio, aproximación a la práctica, estamos haciendo un trabajo que va evolucionando a lo largo del tiempo y se le va sumando como cuestiones para abordar la temática de esa manera. Eh, y así también se refleja en el campus. O sea, en didáctica general ustedes participan por temática en el foro y en aproximación a la práctica no, ustedes participan cuando tienen algún avance. Eh, Igualmente vi que alguna de ustedes, si no me equivoco, si era en este grupo, eh, publicó la misma intervención en el foro de la semana pasada y en este, bueno, no pasa nada igual, ¿eh? Si lo publican, yo miro todos los foros, así que donde ustedes publiquen yo les respondo. Lo importante es que Perdón, ustedes sepan dónde publicaron, sí. perdón, Guillermo, sí, con respecto a eso te hago una pregunta porque creo que fui yo la que publicó 2 veces. Yo vengo también un poquito atrasada con las intervenciones y Sí. entonces yo publiqué como en el hilo, en el primer hilo que vos abriste, en el primer foro, Mm. y después cuando yo vi tu grabación de la siguiente clase, vi, no sé si lo decías o lo habías escrito, que no publicáramos como en foros anteriores, sino como que fuéramos moviéndonos. Y ahí me perdí, dije, no, bueno, dije, por las dudas lo posteo en los dos, pero te iba a preguntar Está porque no bien. sé realmente si hay que seguir el mismo hilo con las intervenciones o ir como corriéndonos de foro. ¿Cuál es como la Eh, idea? sí, en realidad la idea es que ustedes publiquen la intervención. Lo más importante es eso, yo la voy a encontrar, porque a mí sí me sale, por ejemplo, no leídas. Acá tengo foro intervenciones no leídas. Entonces yo me meto y respondo. Eh, Así que no hay problema si la publicaste dos veces. Yo voy a, de última, lo que voy a hacer es te publico, te respondo en la última en la último foro y en el otro te pongo ya te respondí en el otro. Así que no hay problema. Pero lo Pero la importante es idea, que intervengan. pero digo, dentro de lo que podemos, lo que podamos es como, lo mejor es intervenir dentro del último foro, como ir moviéndonos. Exacto, Perfecto, exacto. gracias. A ver ahí. Bueno, de aproximación igual vamos a seguir haciendo algunas aclaraciones después que terminemos didáctica, pero lo que está bueno es que veamos el contraste entre un criterio y otro. Pero bueno, ya vamos a hablar específicamente de aproximación. En principio, repito para Luis, que recién acaba de entrar, que el examen, el primer parcial, no lo vamos a tomar la semana que viene, sino la otra. Igualmente esto va a estar en el texto cuando suba el video este. Y el tema del primer parcial va a ser de la siguiente manera. En este examen, en realidad no hice demasiados cambios con respecto a la presencialidad en el tema de las evaluaciones. El primer parcial, yo les voy a mandar las consignas, ustedes las tienen que resolver en tiempo de clase. Por supuesto que, a ver, yo estoy tratando de tener todas las consideraciones posibles, así que si ustedes por alguna razón se retrasan en entregar y necesitan un poquito más de tiempo, simplemente me mandan un mail y me dicen, me retrasé, necesito una hora más, qué sé yo.
Entonces, cuando tienen respondidas todas las consignas, me devuelven un mail tratando de que sea en el horario de clase, así representamos la presencialidad lo mejor posible. O sea, este es un examen individual y presencial, se diría, ¿no? En realidad, en este caso sería sincrónico, porque yo les mando las consignas, ustedes las resuelven en el momento y me devuelven el examen resuelto. Este es para el primer parcial, o sea, y esto lo vamos a hacer el viernes 9. Y lo acá sí también vamos a tener que madrugar todos de vuelta, así que lo hacemos de 8 a 12 aproximadamente, es el horario que tenemos. Y con respecto al segundo parcial, que es un parcial integrador, tenemos fecha, vamos a revisar la fecha a ver cómo nos da con respecto a este primer parcial. Bueno, algo que les quiero comentar también es que el día del examen yo voy a publicar una clase, voy a inaugurar la segunda parte de la materia, así que ustedes cuando terminan el examen después tienen toda la semana para ver esa clase. ¿Sí? Acá estamos abusando un poquito de la virtualidad, no es algo que podríamos hacer en presencialidad, o sea, dictar una clase y tomar un examen a la vez. Pero bueno, vamos a abusar un poquito para aprovechar el tiempo. Total va a ser una clase de inauguración y no va a requerir mucho de ustedes. ¿Cómo es? Entonces, el viernes 9 tomamos el examen e inauguramos la unidad 3 de la segunda parte de la materia. Y para el segundo examen, que dijimos vamos a revisar la fecha con respecto a cómo nos dan según este cambio, es un examen integrador, es un examen que se puede hacer de a pares. Veamos, son ustedes 12 personas cursando esta materia, así que podrían hacerlo de a pares. En todo caso, si alguien quiere hacerlo en soledad, también tiene esa opción. Y es un trabajo que se resuelve, es un examen domiciliario, digamos, se resuelve, ahora todo es domiciliario, ¿no? Pero se resuelve durante la semana y de a pares, en lo posible. En todo caso, quien lo quiere hacer de a 2 y hay un grupo que necesite hacerlo de a 3, bueno, lo revisamos. Pero en principio es eso, es un examen domiciliario y de a pares. Y también les mostraré previo al examen un modelo de examen para que, como voy a hacer con este, para que sepan de qué se trata con anterioridad. Bueno, y después lo que queda también, que voy a pasar las consignas, no el viernes 9, sino el siguiente, es la consigna de un trabajo práctico. Como la unidad 3 es sobre planificación y sobre estrategias docentes, lo que les voy a proponer es que desarrollen una planificación de clase, de una sola clase, en base a lo que leemos en los textos. Vamos a tener algunos textos para leer, algunos ya los adelantamos porque los estuvieron leyendo para aproximación a la práctica docente, pero en principio es más en base de un texto de una persona que se llama Alejandro Spiegel, que habla sobre cómo programar, sobre cómo planificar clases interesantes, propuestas lúdicas, las veremos en su momento. Pero este trabajo van a tener mucho más tiempo para hacerlo, también lo pueden hacer de a pares, y además de planificar van a tener que ver la propuesta de otras compañeras o de otros compañeros y dar su veredicto, decir, esto está mal, no, tienen que corregir en base a algunos ítems, pero, o esto está bien, me encanta, me gusta mucho. Van a tener que revisar, hacer ese trabajito extra, ese ítem, esa consigna de mirar un trabajo de una o de un compañero. Así que eso sería básicamente lo que nos queda del cuatrimestre, ¿sí? Con respecto a evaluación, con respecto a calificación. Son 3 calificaciones, había adelantado,
así que el promedio de esas 3 calificaciones, por supuesto, se puede levantar. Por ejemplo, en el primer examen, si tienen una nota que a ustedes no les gusta, van a poder levantar esa nota con algún trabajo extra. ¿Sí? También sucederá con el trabajo práctico, bueno, lo van a poder ir corrigiendo, así que van a poder mejorar también la nota en base al mismo trabajo. Y en el trabajo integrador, depende mucho del tiempo que nos quede. Si nos queda una semana o 2 antes de que yo tenga que entrar las notas, entonces van a poder corregir y van a poder mejorar esa nota. Bien. Bueno, ¿quieren que arranquemos con la parte conceptual de currículum más que nada? ¿Vamos con eso? Sí, dale. La cuestión de currículum veníamos viendo en el texto de Inés Dussel, que tiene varias connotaciones, ¿sí? En principio yo las voy a nombrar como una generalidad, pero vamos a ir viendo cuáles son las características que va tomando, más que nada según el texto de Dussel, pero también tenemos un texto de Flavia Terici y de Alicia de Alba, que yo todavía no se los compartí. Este es un error mío, debería haberlos compartido. Pero ya en esta clase los voy a publicar, así ustedes pueden acceder. Pero voy a hablar de ellos igualmente, así ustedes ya tienen una anticipación, no solo de lo que dice en los textos, sino también es importante que hagamos una interpretación de los textos, a ver por qué estos textos figuran en la propuesta de didáctica, cuál es el objetivo, ¿no? ¿Para qué estamos leyéndolos en función de tratar de comprender un poquito mejor currículum? ¿Sí? Si ustedes tienen alguna consulta, por favor, frénenme, me lo comentan. Perdón, yo tengo 3 textos sobre el currículum. El de Dussel, el de Flavia, tengo uno que no tengo el autor. Las Alicia solicitudes. de Alba, ¿cómo se llama el texto? En torno a la relación del currículum. En torno, a ver, espérate, porque a veces sale Creo el que nombre justo, porque yo creo que lo subiste. Si lo Y yo subí, tengo mejor. de Alba que arranca, que dice las perspectivas, y el Ahí primer está. punto es en torno a la noción del currículum. Ese es el de Alba. El Entonces, de Alba. si hay un tercero. Yo tengo el O de sea, Dussel. Inés Dussel, ese se llama currículum. Sí, El de Terici lo mencionaste, es sobre los desafíos. sí. Y el de Alicia de Alba se llama Crisis y mitos sobre currículum, una cosa así. Crisis, mito y perspectivas. Claro. Sí. Perspectivas, ahí está. Sí, mira, en la parte que me olvidaba es la que dijiste. Crisis, mitos y perspectivas. Entonces Bueno, son 3, perdón. son 3 textos para currículum, exacto. Ok. Tenemos 3 textos para la parte de enseñanza y 3 textos para la parte de currículum. Sí. Y además tenemos los textos que son transversales a toda la materia sobre cognitivismo o perspectiva sociohistórica, ¿sí? Que estos los trabajamos en la clase pasada. Igualmente, estos textos, como tenemos una semana más, vamos a hablar más detenidamente de forma integradora la clase que viene. Sí, los otros textos, vamos a volver sobre los de enseñanza y vamos a volver sobre los de cognitivismo. Perdón, hago una consulta. Los textos estos que decían las chicas, Martina y Luciana, ¿los encontraron dentro de la clase? Porque yo no los tengo acá anotados. A archivos. Archivos, ok, porque yo lo que tengo hasta ahora es Basabe, Feldman y, a ver, Fenstermacher, Vygotsky Sí. y Brunner. Esos Sí. no, son los que yo tengo. ¿Y Dussel también deberías tener o me equivoco? No lo encontré dentro de la clase. O sea, me tengo que Ah. fijar en archivos, entonces. Sí, igualmente hoy los voy a publicar y va a estar el enlace. Ok. Sí, yo los debería haber publicado. O sea, no los publiqué porque no hablé de ellos, pero los podría haber publicado anticipándolo, para que sepan que hoy iba a hablar de esto, pero bueno, me falló la anticipación. Ahí está muy rico el mate, perdonen.
Todo esto se graba encima. Qué tremendo. No, esto no. De repente los docentes tenemos que ser youtubers y es muy extraño. ¿Ustedes, quiénes son docentes de ustedes? ¿Sí? Ani, Luciana, bueno, Martina. ¿Y cómo vienen llevando? A ver, hagamos un breve comentario sobre cómo vienen llevando las clases. Si les obligan a hacer clases sincrónicas, digamos. Yo sí, yo tengo Zoom Sí. 2 veces por semana y además soy auxiliar y entonces 2 veces por semana también entro a los Zooms de otras compañeras y ayudo. Estoy en primaria, entonces me puedo permitir, o sea, hacer chistes, payasear un poco, digamos. Ah, bien, un desafío igual, ¿no? Sí, igual Tremendo. los chicos se coparon bastante, qué sé yo, se lo Sí, tomaron bastante primaria bien. todas las edades. De primero a séptimo, o sea, yo soy titular en 4º grado, Wow. pero auxiliar en todos los otros, sí. Y que los Zoom que son cortitos, ¿de cuánto tiempo? 40 minutos. 40 minutos. Sí, no, trabajo en un colegio privado que es un poco especial. La cantidad de Y, Zooms que tienen los chicos es demencial. Tienen Zoom todas las semanas de oh, música, plástica, educación física. Inglés conmigo tienen 2 veces por semana. Con su maestra principal 3 veces por semana. Es como que pobrecitos están todo el día enchufados a wow. la compu. Sí. Mamá. ¿Y Martina? ¿Qué tenés vos? ¿A quién les das? Eh, no, yo trabajo en un instituto, entonces tengo un poco de todo. A los Ah, adolescentes medio que siempre, tipo, empiezan la clase y es como que no quiero más. Como que están como re hartos, como que te dicen, no hay más, quiero ir a sí, la clase con mis amigos, sí. no aguanto más. Eh, pero bueno, como que creo que es la más difícil. Después los adultos tipo están re nostálgicos, como que ahora ya se volvió complicado, ¿viste? Cuando decís, tipo, ya es complicado. Pero bueno, Ah, ahora es tipo Zoom, como una clase, digamos, o sea, 2 horas, 1 hora y dos media, horas. Claro, sí, el instituto te pide a vos que hagas la clase de 2 horas. claro, ¿Y tenés sí. que hacer alguna propuesta en algún campus, en alguna plataforma o mandar por mail? No, usamos los libros y los seguimos usando, o sea, es como una clase, digamos, Ah, en es el aula, presencial. exacto, pero virtual. Pero bueno, empezamos como proyectos quizás, porque ponele, con los adolescentes estoy haciendo un diario de cuarentena. Ah, Porque habíamos hablado bien. de, no sé por qué, habíamos hablado de Ana Frank, y tipo los nenes se sentían como, me siento como Ana Frank, re atrapada, no puedo salir. Y yo digo, bueno, tratemos de que no te persiga nadie, tratemos de que no. Sí, sí, Entonces, sí. Tampoco bueno, relativizar, pero podemos hacer un diario, entonces estamos haciendo un diario todos mirá, juntos. qué interesante, qué interesante. Muy bueno. ¿Cómo juega la creatividad, no? Sí, es muy, no, muy gracioso igual. Como, Bien. ¿qué podemos escribir? No sé, cualquier cosa, les digo, los que hagan la semana. Digo, yo me la paso comiendo milanesas, me dijo uno. Está bien, se puso la roticería por ahí. Sí, Luciana, vos también a quién le estás dando clase. No, yo trabajo particular solamente, así que en ese sentido fue más Ah, fácil. Igual, mm. nada, yo me acuerdo que el año pasado me ofrecieron trabajo para clases online y dije no, porque no me veo haciendo, yo estoy acostumbrada Ah, a mira, esas acá estamos todos. en una semana me tuve que modernizar porque si no me quedaba sin laburo, básicamente. Ah, bien, bien, bien. Pero bueno, Sí. nada, reajustando algunas cosas, por ahí material que yo usaba en clase, ahora nada, se los mando, por ejemplo, los videos o canciones, como que ya, Mm, o las pruebas, viste, ya no tiene sentido que nos conectemos y yo me quede así mirando. Entonces es como material que se los tengo que adelantar, los audios y todo se los tengo que mandar para que los reproduzcan ellos. mm, Reajustó un poco la planificación, pero mm. en general la saqué barata, digamos. No me imagino la gente que Bien. trabaja en la escuela, me parece como estaría Sí, 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 sobrepasado. sí, sí. Y bueno, no sé, ustedes verán que hay algunos docentes en terciario que dan el Zoom todas las semanas, ¿no es así? Yo la verdad es que esta propuesta me surgió de esta manera porque em, era también más que para adaptarse, para ir adaptándose, nos agarró de sorpresa el primer cuatrimestre y era hacerlo de esta manera, pero fíjense,
que de alguna manera esto se conforma como currículum, ¿sí? Por ahí, aprovechando este intercambio que estamos teniendo, tengamos en cuenta que esto es currículum también, ¿sí? Y es un formato algo bastante novedoso con respecto al contexto que estamos viviendo, cómo este intercambio entre docente y estudiantes se conforma de esta manera en función de la pandemia. Y bueno, el caso de Ani me parece como bastante paradigmático, lo he escuchado bastante y creo que muchas de las escuelas están optando por esta metodología de meter a los pibes adelante de la computadora durante todo el día, porque les lleva mucho más tiempo, deben estar mucho más tiempo frente de la computadora viendo docentes dándoles contenidos de lo que están habitualmente en la escuela. Pero bueno, démosle quizás el derecho a, como es, a la espontaneidad, digamos, con respecto a qué hacemos, a qué echamos mano o qué estrategias tejemos en función de la urgencia que se nos presenta. Que yo diría que no es otra cosa diferente que lo que nos sucede todos los días en el aula también, ¿no? La tarea docente es una tarea, digamos, de una exposición tal que requerimos de todo el tiempo de echar mano a diferentes estrategias. A veces tienen que ver con estrategias que vamos acumulando a lo largo del tiempo en nuestra experiencia, y otras tienen que ver con una planificación institucional, digamos. O sea, la institución nos dice, tenemos que hacer tales cosas, por ejemplo, sin ir más lejos, que es lo que dice el texto de Flavia Terici. Ahora voy a ordenar un poquito mejor lo que estoy diciendo, pero en el texto de Flavia Terici dice, nosotros estamos demasiado acostumbrados a organizar nuestro avance cognitivo en años lectivos y a organizarlo en edades. O sea, de 8 de 7 años a 9 tienen que saber leer y escribir. O sea, es el momento para aprender a leer y escribir, para aprender sumar, restar y alguna que otra cosa más con respecto a la matemática, ¿no? Esto nos dice el currículum o los documentos curriculares que ordenan el conocimiento a nivel nacional, por ejemplo en la Argentina. Y estamos tan acostumbrados, lo tenemos tan naturalizado, que no pensamos que puede haber otras alternativas, ¿no? Esto es un poco lo que dice Flavia Terici. Y Flavia Terici dice, bueno, lo tenemos tan naturalizado que no nos damos cuenta de algunas consecuencias. Por ejemplo, ¿qué pasa con la gente que queda afuera de este sistema? Ahora en pandemia se suma una característica más que tiene que ver con la tecnología. Las personas que no acceden a una tecnología, no tuvieron acceso a una buena conexión de internet, ¿qué pasa? No, quedan fuera del sistema, no pueden seguir con su aprendizaje, bueno, diciéndolo de paso, también es un derecho que deberíamos de poder acceder todos. Bueno, esto no está sucediendo. Nos está pasando que como está desarrollado el sistema y que lo tenemos naturalizado de determinada manera, queda gente que queda fuera del sistema. Y esto se refleja en el concepto de currículum, ¿sí? Es una de las maneras de poder ver los alcances que tiene esta herramienta conceptual, que es el currículum, ¿sí? Ahora me ordeno con lo que acabo de decir, en función un poquito más de los textos. Tengamos en cuenta que didáctica general, que es una disciplina, y es una disciplina práctica, además. ¿Por qué? Porque construye teoría en base a lo que obtiene del campo, y su campo de estudio es la escuela, es lo institucional, es la enseñanza formalmente regulada, ¿sí? Construye teoría en base a la práctica y se basa en dos conceptos, en dos herramientas conceptuales básicas.
Uno es la enseñanza y el otro es el currículum, ¿sí? Entonces, veamos a ver cómo nos facilita currículum como herramienta conceptual para poder entender qué sucede a nivel institucional con respecto a la enseñanza. Entonces veníamos diciendo que todo lo que sucede en la escuela, como dice Inés Dussel, todo lo que sucede en la escuela de alguna manera se conforma como currículum, ¿sí? Incluso aquello que no está planificado dentro del currículum. Entonces Inés Dussel le pone algunos nombres. Habla de currículum explícito, que es ese currículum que baja del nivel nacional o del nivel jurisdiccional en formato de texto. ¿Sí? Dice, por ejemplo, qué cosas tenemos que dictar desde nuestro rol como docentes y qué cosas tiene que hacer la escuela desde el rol institucional. ¿Sí? Por ejemplo, los chicos entran a tal hora, se ubican en las aulas por edades, tienen recreo cuando toca el timbre, tienen recreos de tanto tiempo, bueno, cosas como esa las indica el currículum, el documento curricular, ¿no? Por ejemplo, en Capital Federal, a todas las escuelas tienen que basarse en un currículum, en un documento curricular que viene de Capital Federal. Y a su vez, Capital Federal tiene que basarse en la construcción de su currículum, de su documento curricular, de lo que le baja de nivel nacional, ¿sí? Disculpa, eso que decías del recreo, de los timbres, es lo que lo podemos llamar hábitus. Sí, habitus, yo lo conozco el concepto desde Bourdieu, de un autor que se llama Bourdieu. ¿Vos lo mencionás desde ese lugar? Lo vimos en pedagogía y yo lo entendí como el conjunto, digamos, de prácticas que se dan en la escuela, como esto del recreo, del timbre, del decir presente, ese tipo de Sí, convención. está muy buena la pregunta tuya, Luciana, porque también de esta manera podemos distinguir un poquito qué estudia la pedagogía a diferencia de la didáctica. Y la verdad es que se mezclan muchísimo, es bastante difícil distinguirlos, pero la pedagogía tiene una mirada con respecto a lo que sucede en la escuela, una mirada un poquito más sociológica, digamos, ¿no? Entonces acá tenemos a Bourdieu como un autor que estudia estas cuestiones a nivel sociológico y habitus sería esas cuestiones que construye culturalmente la escuela. Sí, quizás desde nuestro lugar nos serviría mejor verlo desde Brunner o desde Vygotsky, más bien desde Brunner que de Vygotsky. Eh, pero ahí, por ejemplo, una escuela que está en Capital Federal es un actor esencial que construye y reproduce la cultura de nuestra sociedad, ¿sí? Que dentro de esto podemos mencionar, sí, que hay determinados hábitos que se construyen, por ejemplo, desde Bourdieu podemos decir, esto lo digo extra por tu pregunta, Luciana, pero por ejemplo, a ver, las personas que ingresan a determinada escuela lo hacen, por ejemplo, con respecto a su capital cultural, ¿sí? No cualquier persona ingresa a cualquier escuela. De alguna manera esto la sociedad lo organiza para que, bueno, haya un criterio de selección de alguna manera, ¿no? Es lo que podemos leer de lo que sucede en la sociedad según autores como Bourdieu. Pero de una mirada un poquito más epistemológica, digamos, ¿no? Más de menos lectura social, desde Brunner podemos decir, bueno, la sociedad, la escuela es un actor esencial para la construcción y la reproducción de la cultura, ¿sí? Y además Brunner y Vygotsky van a decir, bueno, todos nosotros empapados de la cultura, también somos productores de cultura. Sí, esto es importante porque tanto para Brunner como para Vygotsky